buenos días, estimados estudiantes del aula 22M del turno mañana del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué tal, jóvenes? Los saluda como todos los días lunes, siempre a las 11 en punto de la mañana, su profesor Elmer Flores para desarrollar nuestra penúltima clase. Esta penúltima clase corresponde al último tema del ciclo. Sí, jóvenes, el ciclo está compuesto de 18 semanas donde vemos 18 temas y en la semana 19, en cambio, que corresponde a la próxima semana, desarrollaremos 18 preguntas de geografía y 18 preguntas de educación cívica, 36 en total. Cada pregunta referida a uno de los temas que trabajamos en cada semana. Pero eso será la próxima. Más bien vamos a entonces presentar nuestro material. Buenos días a todos. A ver, paciencia y buen humor, vamos a ubicar el material. Ya lo ubiqué, vamos a presentar entonces. Es la continuación de lo desarrollado la semana pasada. Recuerde que el título fue 5 continentes, pero desarrollamos solamente 2, América y Asia. Bueno, hoy día tocará hablar de los 3 restantes, África, Europa y Oceanía. Como me imagino, lo puede ver en la pantalla ahora. Se visualiza, jóvenes, la primera diapositiva titulada 5 continentes, África, Europa y Oceanía. Perfecto, gracias. Más bien voy a aprovechar para activar el chat y saludar a Nayeli, Andrea, Milagros y Ángel Raúl. ¿Qué veremos sobre cada continente? Lo mismo que vimos para América y África y Asia. Primero, la división política, principales países y capitales. Luego, principal población y calidad de vida. No se olvide también los aspectos físicos y los principales recursos. Comenzamos entonces con África. Superficie, poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Lo que ubica a África, ¿en qué puesto? ¿Segundo o tercero, jóvenes? Porque el primero está claro, es Asia. En extensión, ¿qué puesto ocupa África? ¿El segundo o el tercero? Los leo, los leo. En extensión, muy bien, ocupa la tercera posición. En extensión, primer puesto, Asia. Segundo lugar, América. Tercer lugar, África. Cuarto, Europa. Y el más pequeño es... Y el más pequeño es Oceanía. Así es. Y dígame, ¿y si considerásemos a la Antártida ocuparía el sexto lugar en extensión? ¿Qué cree usted? Claro que no. La Antártida, con poco más de 14 millones de kilómetros cuadrados, supera tanto a Europa como a Oceanía. La Antártida estaría ubicada en el cuarto lugar. Europa bajaría al quinto y Oceanía siempre en el último puesto, en el sexto. Sí, la Antártida es grande, ¿eh? Comparado con, repito, la Antártida es más grande que Europa y más grande que Oceanía. Pero con 14 millones es casi la mitad que África. Superficie entonces África, poco más de 30 millones de kilómetros cuadrados. Es un continente que representa
la quinta parte de las tierras emergidas en el planeta, o sea, de la superficie continental, ocupando el tercer lugar en extensión. Límites. Veamos el mapa. Por el norte, limita con el mar Mediterráneo. A ver, aprovechemos que cada país está claramente identificado con un color. ¿Cuántos países de África tienen costas en el Mediterráneo? A ver, cuente colores. El mar Mediterráneo es el que está al norte de África. ¿Llegó a contar? ¿Muchos? ¿Difícil? Correcto, Ángel. Correcto, Carmen. Son 5. A ver, especialmente aquellos que contaron 5. De oeste a este. ¿Cuáles son? Les ayudo. Marruecos, coma, ¿qué sigue? El de amarillo, Marruecos, ¿qué sigue? Importante productor de petróleo. Argelia, ex colonia de Francia. Tercer lugar. Tercer país. De color acero, de color morado. Túnez, también llamado Tunisia. Correcto, Túnez. Luego, de color marrón claro, Libia. Y de verde, Egipto. Esos son los 5 países del norte de África que tienen orillas en el Mediterráneo. Y dígame, ¿cuál de esos 5 nos permite una comunicación vía terrestre con Asia? ¿Por cuál de los 5 podríamos pasar rumbo a Asia? Por Egipto, así es. ¿Y cómo se llamará propiamente ese puente de tierra? Lo mencionamos en la clase pasada. Dígame primero, ¿ese puente es un estrecho o es un istmo? Es un istmo. Istmo de Suez, correcto, Carmencita. Istmo de Suez. Y dado que este istmo es un puente de tierra, un territorio continental estrecho, se habrá construido alguna obra, ya que estamos en Egipto, faraónica, que permita la comunicación entre el Mar Rojo que está al sur y el Mar Mediterráneo que está al norte, para que así los barcos, especialmente petroleros, puedan ir del Golfo Pérsico rumbo a Europa y no tener que darse la vuelta por África. Por supuesto. ¿Cómo se llama esa gran obra de ingeniería construida en este istmo? Jóvenes, me estoy asustando, nadie escribe. ¿Cómo se llama esta infraestructura que permite pasar del Océano Índico al Océano Atlántico? El Mar Rojo es parte del Índico, el Mediterráneo parte del Atlántico. Bueno, cuenta regresiva. 3, 2, 1, 0. Tiempo fuera. Nadie, ¿no? Bueno. Ah, menos mal. Ángel Raúl al rescate. Correcto, Ángel. Es el canal de Suez. Entonces, es lo mismo. Canal de Suez e Istmo de Suez no es lo mismo. ¿Tiene relación? Por supuesto que hay relación, pero no es lo mismo. El Istmo de Suez es el puente de tierra. A ver, un poquito de antropogénesis. ¿Por qué destaca el Homo erectus con respecto a otros homínidos? Sí, yo sé que dirá, profesor, su nombre lo delata. Homo erectus. Hombre erecto, hombre erguido. El que ya había alcanzado una locomoción con la columna
erguida. Claro, de ahí su nombre, Homo erectus. Pero hay otro aspecto más. ¿Acaso no fue el Homo erectus el primero en salir de África? ¿Recuerda usted ese dato? Que el Homo erectus fue el primer homínido en poblar otros continentes. ¿Se olvidó? Imagino que no. Bueno, pregunto, ¿y cuando decimos que el Homo erectus salió de África, lo hizo nadando o caminando? Caminando. O sea, cruzó el Istmo de Suez, rumbo a Asia. Bueno, jóvenes, eso es por el norte, por el sur, por el oeste, el Océano Atlántico, por el este, el Océano Índico, incluye el sector del Mar Rojo, y por el sur, frente a Sudáfrica, la confluencia de los océanos Atlántico e Índico. División política. África está conformada por 54 países independientes, 8 territorios dependientes y 2 estados no miembros de la ONU, como por ejemplo Sahara Occidental, que está al sur de Marruecos. Pero África, así como América y Asia, se divide en regiones. Las que ya vimos aparecen ahora de color verde y son países de África del Norte. De color naranja, África del Oeste, África Occidental, con países como Níger, que es el más pobre de África, o uno de los más pobres de África, Nigeria, Malí, Mauritania, Ghana, Senegal o Costa de Marfil. De color marrón, África Oriental o África del Este, donde tenemos a Sudán, Sudán del Sur, Eritrea, Etiopía, el Cuerno de África, Somalia, Kenia, Tanzania, Mozambique y la isla de Madagascar. En el centro, de color rosado, Chad, Camerún, República Centroafricana, la República Democrática del Congo. Al oeste, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gambia. Y de color morado, los países de África del Sur, donde no solamente está Sudáfrica, también están Angola, Zambia, Namibia, Lesoto, Zimbabue, Botswana. Ya, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero que googleen lo siguiente, a manera de pregunta. País africano con mayor IDH. A ver qué le sale. Todos, Juliando. Quiero que usted mismo encuentre la respuesta. No le va a costar, no le va a implicar mucho tiempo. ¿Cuál es el país de los 54 países soberanos? ¿Cuál es el que tiene mayor IDH? Gracias, Alessandra. ¿Alguien más que pueda ratificar, corroborar lo que encontró Alessandra? ¿O de repente alguien encontró otro país? Ojo, no he preguntado por el más poblado, por el más despoblado, sino simplemente por el que tiene mayor IDH. A ver, alguien más, por favor. A la cuenta de 3, encuentra regresivo, bolito. 3, 2, 1, 0. ¿Alguien más, por favor, que haya buscado? Somos en el aula 39 personas. Descontamos a 2. El auxiliar y quien habla. 37 mentes trabajando, me imagino, en este momento. Y solamente una persona. Ah, ajá. A Carmen le sale Argel y Libia. Pero, Carmencita, para encontrar como respuestas Argel y Libia, ¿puso lo que le dije?
De repente usted ha puesto país más rico. Lo que pasa cuando habla de país muy, muy rico o más rico, hay diferentes variables. Es probable que se haya tomado en cuenta el PIB per cápita, pero recuerda que un indicador más completo es el IDH, porque si usted busca por IDH, encontrará lo que le ha salido a Shari y también a Ángel. Muy bien, es Mauricio. Y dígame, ¿es Mauricio uno de los países africanos más conocidos? Es más, sea franco, ¿sabía de su existencia? Te dirá, profe, ¿Mauricio? Mauricio, mi amigo, nada más, profe. Pero de ahí nada que ver. Nada, profe, Mauricio. Me sorprende. Ya. Así es, Andrea. Por eso me quedé en Madagascar. Creo que es claro para todos que la isla más grande de África es o no Madagascar. ¿Estamos bien? Así como Groenlandia es la isla más grande de América del mundo, Madagascar es la isla más grande de África. Usted dirá, profe, está hablando de una película. ¿De la uno, de la 2 o de la 3? ¿O la de los pingüinos, profe? No, jóvenes. No estoy hablando de la película. Sí, se hizo conocido por la película. Ahora, la uno fue la mejor, ¿no? Como siempre, como casi siempre ocurre, siempre la primera versión es la mejor. Luego decae el nivel. Bueno, jóvenes, mirando el mapa, habría que tener una chuleta en el ojo para no darse cuenta que Madagascar es la isla más grande de África. Se ve claramente. Ya. ¿Nota usted que al este de Madagascar están Islas Mauricio? Casi saliendo del cuadro. A ver, ¿cómo está su vista? ¿Vio a Mauricio? Por supuesto. Y uno dirá, profesor, pero tan alejado de África, en pleno océano Índico, pobrecitos, profe. ¿No están solos? ¿De qué viven? Ya, ahora, googleé Islas Mauricio y ponga imágenes. Y agárrese bien de su asiento, ¿ah? Porque va a quedar enceguecido por la belleza. ¿Por la belleza de qué? De sus, a ver, Islas Mauricio, váyase a fotos, imágenes. Le pregunto, si todo va bien como seguramente tiene planeado, luego de ingresar a San Marcos y antes de comenzar las clases en pregrado, ¿no le gustaría pasar al menos una semana en Mauricio? ¿Qué tal las fotos, jóvenes? A ver, ¿logró ver alguna foto? ¿Se quedó sin datos? ¿Qué le parece, Mauricio? ¿O no? ¿Usted prefiere quedarse en su distrito? Es más bonito. Han encontrado imágenes de Mauricio, jóvenes. Si no he encontrado, dígame no, profe, y sigo con la explicación. O de repente le parece un paisaje común y corriente el de Mauricio. Sí, puede ser también, ¿por qué no? Ah, ya, por fin están dando señales de vida. Ya, gracias, Shari. Claro, es un lugar muy bonito. Bueno, ahora creo que usted sospecha cuál es la actividad económica más importante de Mauricio, responsable de que sea el país con mayor IDH, el turismo. Con esas playas, imagínense, ya. O sea, hoy día está un poco lento, ¿ah? No quiero irme con una mala impresión de ustedes, jóvenes, ¿ah? Estamos en la penúltima semana, la semana 18. No me diga que ustedes como aquellos que, profe, estamos cansados, 18 semanas, me duele la columna vertebral de estar sentado, la vista me está fallando por tanto ver pantallas en la laptop, en el celular. Bueno, jóvenes, así es pues. Siempre implica un grado de esfuerzo.
Le iba a pedir otro, le iba a encomendar otro trabajito. Al norte de Madagascar destacan otras islas, cerca a Somalia. ¿Cómo se llaman? Su capital es Victoria. Su capital es Victoria, claro. Ciudad muy bonita. Pero ¿cómo se llama el estado? Aquellos que ven borroso, por si acaso no dice Sheila, no dice Sheila, dice Seychelles. Así es, Ángel. ¿Sí? Sí, porque en otro salón me dijeron eso, profe, dice Sheila. No, no dice, no se llama Sheila el estado. Se llama Seychelles. Ya, lo mismo, jóvenes. Escribe en el buscador Seychelles y ponga imágenes. Y me dice su impresión, por favor. Pero tiene que ser rápido, jóvenes, ¿ah? Ya, ¿qué tal? ¿Le gustaría ir a Seychelles? ¿O no pasa nada tampoco? Claro, es hermosísimo. No sé si ustedes también tienen ahí en su pantalla un complejo hotelero donde hay un camino de madera a manera de palafitos sobre un mar de color turquesa que lo lleva a unos, vamos a llamarle pues, algunas casas a manera de aldeas. Ah, eso es verdad, Shari. Claro, mira, profe, no voy ni a Huacho, profe, y voy a ir a Seychelles y Mauricio. Sí, es verdad, es verdad. Pero jóvenes, apúntelo en todo caso en la agenda futura. De repente, la vida le depara en lo económico, ¿no? Un buen lugar y se pueda dar, ¿no?, el gusto de visitar estos hermosos parajes. Bien. Bueno, en realidad, el viaje a Seychelles o Mauricio, de por sí que es caro, ¿eh? La verdad que, miren, tanto, ya que lo mencionan, sería cosa de buscar, ¿no? ¿Cuánto, cuánto es un pasaje de Lima a Victoria, capital de Seychelles? Deben ser varios miles de dólares, ¿ah? Bien, relieve de África. África, a diferencia de otros continentes, no tiene una cordillera a manera de columna vertebral, como en Norteamérica lo son las montañas rocosas. En Sudamérica, los Andes. En Asia, en forma transversal, los Himalayas y el Karakorum. O en Europa, como veremos más adelante, en el centro, los Alpes. África tiene cadenas de montañas que se encuentran, las más importantes, en la periferia. Entonces, tenemos los montes Atlas en el noroeste, principalmente Marruecos, en Sudáfrica, en la antípoda, en el sector sudeste, los Drakensbergs o Montes Dragones, en medio del Sahara, en medio de un mar de arena, los macizos de Ajagar y Tibesti, y más hacia el este, el macizo etíope. Los dos montes más altos de África son el Kilimanjaro con 5.895 metros sobre el nivel del mar y el monte Kenia con 5.200. Mesetas más importantes: Adamawa, entre Nigeria y muy cerca de Camerún; Ubangi, en la República Centroafricana; Darfur, en Sudán del Sur y Sudán; la de Bie, y eso es en Angola,
y en el sur del Congo, Katanga. Desiertos. En África está el desierto más extenso del mundo, el Sahara. Al norte del Sahara, el desierto de Libia. Al este del Sahara, abarcando territorio egipcio, el desierto arábigo. Al sur, el Kalahari y el de Namibia. Penínsulas. Jóvenes, mirando el mapa, siempre mirando el mapa. ¿Percibe usted un cuerno? ¿Percibe usted algún cuerno? Cuando digo si usted percibe un cuerno, por si acaso, no me refiero a que usted se tome la cabeza o la frente y diga, a ver, profe, voy a ver. Sí, profe, me estoy asustando. Profe, ¿cómo lo supo? Bueno, aquí su profesor todo lo sabe, por si acaso. No, mentira, joven, mentira, mentira. No me refiero a ese tipo de cuernos. Sí, yo sé que a algunos les he hecho recordar momentos ya, ya borrados, ¿no? Pero bueno, jóvenes, así es la vida. Y le ocurrirá de nuevo, seguramente. Pero no, joven, no me refiero a sus cuernos. Me refiero a que en África hay una península que tiene forma de cuerno. Coincide con el estado de Somalia, principalmente, y por eso se llama Península Somalí, más conocida como el Cuerno de África. Sí, así se llama, el Cuerno de África. Y en Sudáfrica, en la parte sur, la península del Cabo. ¿Recuerda usted que un navegante portugués llamado Bartolomé Díaz llegó en 1487, 5 años antes de Colón llegando a América, a ese lugar, al extremo sur de África, y lo bautizó como el Cabo de las Tormentas? Pero después, los mismos portugueses la rebautizaron con el nombre que ahora usted ve en el mapa. Dígame el nombre que aparece en el mapa. Primero, Cabo de las Tormentas, ahora llamado, ¿qué se lee, jóvenes? ¿O no se ve nada? Bueno, rebautizado después como el Cabo de la Buena Esperanza, como se lee ahí. Istmo, el de Suez, correcto, Carmen. Buena Esperanza. Istmo, el de Suez que ya hemos mencionado. Ríos más importantes. El segundo río más largo del mundo es el Nilo. Nace en el lago Victoria, recorre de sur a norte, desembocando en delta en Egipto, desembocando, descargando en el mar Mediterráneo. El segundo más importante es el Congo o Zaire. Es el segundo río más caudaloso después del Amazonas. En Sudáfrica, el río Orange. En Níger y Nigeria, el río Níger. En Senegal, el río Senegal. En Sudáfrica, el río Limpopo. Y por Zambia y Mozambique, el río Zambeze. Lagos, el lago más extenso de África es el lago Victoria, que es el tercero a nivel mundial, porque recuerda que el primero es el mar Caspio en Asia, el segundo el lago superior en Norteamérica. También tenemos en esta zona llamada los Grandes Lagos al lago Tanganica y al lago Niassa. Recordemos que estos lagos coinciden con la zona de mayor actividad tectónica de África. Y también usted sabe de este lugar porque es el territorio donde aparecimos como especie. Nos referimos al Valle del Rift. ¿Había usted escuchado hablar del Rift? Alguna vez, por supuesto. Ya se ubica en la parte centro-oriental de África. Centro-sur-oriental de África, el Rift. Zona tectónica, lagos de este tipo son el Tanganica y el Niassa. Aspectos demográficos de África. Población absoluta,
1.253 millones de habitantes, lo que lo coloca en el segundo lugar después de Asia. Los países más poblados son Nigeria, con más de 200 millones de habitantes. Segundo lugar, Etiopía con 93 millones, Egipto con 92. Densidad poblacional, 41,3 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en el mapa que está a la derecha podemos ver los lugares más densos y más despoblados. Por ejemplo, en lugares de mayor densidad poblacional, destaca ahí las orillas del Golfo de Guinea, la desembocadura del río Níger, eso es en Nigeria. Otra zona poblada, como puede ver usted señalada, es Egipto, la parte final del curso del río Nilo, o las montañas de Etiopía, una zona poblada también, la zona de los Grandes Lagos, cerca del Rif, y más bien, usted ve por la parte inferior el desierto de Namibia, como uno de los lugares de menor densidad poblacional. Indicadores demográficos de África. Esperanza de vida, la más baja del mundo, 60,2 años. Y dígame, ¿África no sería el paraíso para una administradora de fondo de pensiones? ¿Qué cree usted? Disculpe que sea tan malévolo, pero ¿no sería África, con su esperanza de vida, un aspecto positivo para las empresas privadas de dar las pensiones? ¿A qué edad en promedio ¿Cuál es la edad promedio de jubilación, jóvenes? ¿No es acaso 65 años? Uno trabaja hasta los 65 y recién a partir de ahí recibe una pensión sin trabajar. Pregunto yo, ¿el promedio o la esperanza de vida en África llega a 65, que es la edad usual de jubilación? No, jóvenes, es 60. Pero hay países donde sí. Por ejemplo, la más alta la presentan países del norte de África. Argelia y Túnez con 77 años, casi como el Perú. Y la más baja del mundo es República Centroafricana. ¿Con cuánto? Con 53 años. Apunte, ¿ah? República Centroafricana es el país de menor esperanza de vida en el mundo. 53 años. Otros indicadores. Tasa de crecimiento natural o vegetativo, el más alto del mundo, 2,1%. Tasa de natalidad, también la más alta del mundo, 36 por mil. Es decir, nacen 36 niños en África por cada 1.000 habitantes durante un año. Mortalidad, 12 por mil, la más alta del mundo. Mortalidad infantil se refiere a los niños que no llegan al año de vida. 41 niños fallecen antes de llegar a un año por cada 1.000 nacidos. Tasa de fecundidad, la más alta del mundo. Casi 5 hijos por mujer. Bueno, en realidad 4,75. Analfabetismo, lo mismo. 27,6 en varones. Y en mujeres sí que es, la verdad que, para llorar. 45,3%. O sea, casi la mitad de las mujeres adultas en África no saben leer ni escribir. Distribución poblacional, la mayor parte de la población vive todavía en zona rural, o sea, en el campo. Con respecto al IDH, solamente un país está en el bloque de IDH muy alto, con las justas, pero está Mauricio. Le siguen Seychelles, Argelia y Túnez, que están con IDH alto. Y en IDH bajo encontramos una veintena de países, pero los que están más al fondo, más abajo, son Níger,
con 0,394, el más bajo de África y del mundo. República Centroafricana, 0,397. Y Chad con 0,398. Principales recursos y economía de África. Agricultura es la base de la economía africana. Predomina la extensiva o de subsistencia, o sea, con escaso apoyo, con escasa inversión. La agricultura intensiva existe y está a cargo de multinacionales, exportándose café, algodón, cacao, maní, aceite de palma, tabaco y cítricos. En cuanto a minería, África concentra el 30% de las reservas mundiales de minerales. Y uno se pregunta por qué está así. Las principales áreas productoras de petróleo y gas natural se localizan en Nigeria, Angola, Libia, Argelia y la República Democrática del Congo. En el mapa que usted ve en la parte inferior, se logra ver unos colores. El color negro corresponde a los países donde la principal exportación es un hidrocarburo, ya sea petróleo crudo, procesado o gas natural. El color rosado intenso corresponde a los países cuya principal exportación es un metal, el oro, el molibdeno, entre otros. El naranja, que está en la parte inferior, donde es el cobre. El verde, donde sea algún producto agrícola, como el café, entre otros. Y jóvenes, es el turno de Europa. Superficie, 10.359.358 kilómetros cuadrados. Límites, al igual que América y Asia, por el norte, se limita con el Océano Glacial Ártico. Por el sur, con el Mar Mediterráneo. Por el oeste, con el Atlántico. Y aquí, presta atención, Europa y Asia están separados por algún océano. Como dijimos la semana pasada, no. Es más, hay una continuidad. Pertenecen a una misma masa continental, que algunos llaman Eurasia, pero dijimos que por razones históricas, lingüísticas, culturales, se les considera separados. Pero hay un principal accidente geográfico que los separa. Es una cordillera. ¿Cómo se llaman estos montes? Escríbelo, escríbelo. Los montes Urales, que parten a Rusia en dos: Rusia europea y Rusia asiática. Otro accidente a tomar en cuenta, otra frontera natural, es el mar Caspio, que se ve en la parte oriental del mapa. Mar Caspio, que es el lago más extenso del mundo. Bien, hablemos sobre Europa. Primero, división política. Europa está conformada por 50 estados. Dígame, ¿los 50 estados son netamente europeos? ¿Los 50 estados son netamente europeos? ¿Íntegramente europeos? No. El mejor ejemplo es Rusia. Países como Rusia son países que transcontinentales. Para ser más exactos, Rusia es un país euroasiático. Pero, ¿es Rusia el único país euroasiático? Mire la diapositiva. Rusia no está solo. A ver, veamos. Lo acompañan Azerbaiyán, ex República Soviética, Grecia, Kazajistán, ex República Soviética, Rusia ya mencionada, que era la república más importante de la Unión Soviética, Turquía. ¿Desde cuándo Turquía es euroasiático? ¿Recuerda? ¿Recuerda con qué evento se pone fin a la Edad Media y se da inicio a la Edad Moderna?
¿Qué ocurrió un 29 de mayo de 1453, jóvenes? 29 de mayo de 1453. Los turcos tomaron Constantinopla. Profe, pero eso es Turquía. Así es, los turcos otomanos. Constantinopla se ubica en Europa o Asia. Se ubica en el lado europeo. Pero claro, ya no conserva el nombre Constantinopla. Los turcos le cambiaron de nombre. Actualmente el lugar se llama, a ver, aquellos que les gusta ver novelas turcas, siempre se menciona una ciudad. ¿Qué ciudad? ¿Le suena la ciudad de Estambul? ¿Había usted escuchado sobre esa ciudad, Estambul? Por supuesto, ya ve cómo le dije, profe, ¿verdad? Sale en la novela que ve mi mamá en las tardes. Estambul. Ahí está. O con I. Istambul también es válido. Bueno, Estambul se ubica en la parte europea de Turquía. Y los países ubicados entre el Mar Negro y el Mar Caspio, aparte de Azerbaiyán, son Georgia y Armenia, también ex repúblicas soviéticas. Aspectos físicos de Europa. Primero, relieve, cordilleras, los Pirineos que separan España de Francia, los Alpes que se ubican en el centro y abarcan territorios del norte de África, sur, sudeste de Francia, sur de Alemania, Austria, Suiza, los Cárpatos en Rumania, los Apeninos en Italia, los Balcanes, norte de Grecia y países que formaron parte de Yugoslavia, como Croacia, Bosnia, Macedonia. El Cáucaso, ubicado entre el Mar Negro y el Mar Caspio. En el Cáucaso se ubica el monte más alto de Europa, el Elbrus, con 5.633 metros sobre el nivel del mar. Montes sirven de frontera natural entre Europa y Asia, los montes Urales, y en Escandinavia, los montes del mismo nombre, escandinavos, entre Noruega y Suecia. Como llanura, destaca nítidamente la gran llanura europea, para ser más exactos, noreuropea, porque abarca el norte de Francia, Alemania, abarca también sectores de Polonia y Dinamarca, Bélgica y Países Bajos. Penínsulas, las más importantes, en el norte, la península escandinava, donde están Noruega, Suecia y Finlandia, Jutlandia, donde está Dinamarca, Ibérica, donde están Portugal y España, Itálica, donde no solamente es Italia, también está el Vaticano y San Marino. Los dos son microestados. Y la Balcánica, que como dijimos, abarca Grecia y países que conformaron Yugoslavia. Islas, Gran Bretaña, ahí tenemos a 3 territorios, Inglaterra, Escocia y Gales, Irlanda, la isla del costado, Islandia más al norte, en el mar Mediterráneo, Mallorca, que es de España, Córcega, que es de Francia, ahí nació Napoleón, por eso llamado el Gran Corso, Cerdeña y Sicilia de Italia, Creta de Grecia y Chipre, que es un estado independiente. Bueno, al menos así aparecen los libros. País que desde hace décadas enfrenta un proceso de guerra civil. Hidrografía. Ríos. Vamos a clasificar los ríos según el destino de su caudal, o sea, dónde drenan, dónde desembocan. Ríos que desembocan en el Atlántico, o sea, ríos de la vertiente del Atlántico. El Vístula, que recorre Polonia. El Elba y el Rin en Alemania. El Sena en Francia. Es más,
pasa por la capital, París. El Támesis, en la isla de Gran Bretaña, pasa por la capital del Reino Unido, Londres. Y el Tajo, en la península ibérica, nace en España y desemboca en Portugal, pasando por la capital, Lisboa. Ríos que desembocan en el Mediterráneo, ríos de la vertiente del Mediterráneo. En España, el Ebro. En Francia, el Ródano, en tanto que el Po y el Tíber pertenecen a Italia. Vertiente del Mar Negro. El río más importante tiene un récord mundial. Es el que atraviesa más estados, 10 en total. Es el río más internacional, pero no le alcanza para ser el más largo de Europa, porque es el segundo en cuanto a extensión. Nos referimos al río Danubio. Pero también hay ríos que desembocan en el lago llamado Mar Caspio, como el río más largo de Europa. Recorre íntegramente territorio ruso, el río Volga. Y también tenemos un río que nace en los montes Urales, de ahí su nombre, el río Ural. Pregunto, jóvenes, ¿el Volga y el Ural tienen cuenca exorreica o endorreica? Estos ríos, Volga y Ural, forman cuencas exorreicas o endorreicas. No los leo, jóvenes. Que ya se olvidó de su clase de hidrografía, ¿será posible? ¿Se olvidó entonces? Ah, hace 5 minutos que no escribe, que nadie escribe en el chat. Me estoy preocupando. Es más, hice una pregunta. Si los ríos Volga y Ural que desembocan en el Mar Caspio son de cuenca exorreica o endorreica. Y la respuesta es que son ríos de cuenca endorreica. ¿Por qué? Porque hemos dicho N veces que el Mar Caspio no es un mar. Por tanto, no es una masa de agua que sea parte de algún océano. Hemos dicho, no sé ya cuántas veces, que el Mar Caspio es un lago. Y si el Mar Caspio es un lago, pregunto yo, ¿las aguas de estos ríos tienen salida oceánica? No la tiene. Por tanto, son ríos de cuenca. A ver, corríjase usted mismo. Los dos, el Volga y el Ural, son ríos de cuenca endorreica. Correcto. Díganme, ¿se entendió entonces por qué son endorreicos? Yo creo que sí, ¿no? Porque les he recalcado que el mar Caspio no es un mar, es un lago. Y no es cualquier lago, es el lago más extenso del mundo. Muy bien, gracias. Y desembocando en el Ártico tenemos el río Pechora. Lagos más extensos, el Ladoga en primer puesto, el Onega en segundo, ambos en Rusia. Aspectos demográficos de Europa. Población absoluta. Bueno, Europa de a poco se está despoblando. 747 millones de habitantes, menos de 750. Jóvenes, ¿cuánta población recuerda tiene China? 1.440 millones. Más de 1.400 millones. Es decir, China, que es un país, escuche, China, que es solamente un país, tiene prácticamente el doble que un continente, que es Europa. ¿Qué le parece el dato? Un país duplica a Europa. Países más poblados, Rusia, con 147 millones, de los cuales
110 millones viven en Europa. Europa es la zona más poblada, a pesar de ser la más pequeña. Así es, no es un dato que pareciese jalar los cabellos, ¿no? Que un país tenga más población o tenga prácticamente el doble que un continente. Pero bueno, esa es la información. Segundo puesto Alemania con 82 millones. Tercer lugar Francia con 67. Densidad poblacional promedio 72,1, 72 habitantes por kilómetro cuadrado. Los extremos, mayor densidad poblacional no solamente de Europa sino del mundo. Mónaco, 19.150 habitantes por kilómetro cuadrado. La menor densidad la tiene Islandia, que está cerca de Groenlandia, con 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Otros indicadores, esperanza de vida en la zona euro, o sea, en la zona más desarrollada de la Unión Europea, que ya es desarrollada, 82 años en promedio. En los 27 países de la Unión Europea en promedio sale 80,9, casi 81. La mayor esperanza de vida las encontramos en dos países, en San Marino, que es un microestado ubicado en la península itálica, 85 años, y Suiza, país mediterráneo del centro de Europa, con 84. La más baja la tiene Moldavia, ex República Soviética, con 72 años. Sobre la distribución poblacional, el 72% de la población vive en el área urbana, es decir, en ciudades. El 28% restante en el campo, en zonas rurales. Europa recibe migrantes procedentes de los países en desarrollo, principalmente del oeste, del occidente de Asia y también del norte de África. Los países que más inmigrantes reciben son Alemania, Francia, Reino Unido y España. Bueno, Inglaterra, ¿no? En el caso del Reino Unido. Tasas. Natalidad, 11 por mil. Fecundidad, la más baja del mundo, en promedio, 1,6 hijos por mujer en edad fértil. Compare con África, que es casi 5. Mortalidad, 11 por mil. Nos acercamos a nuestro receso, jóvenes. Nuestro penúltimo receso del ciclo, jóvenes. IDH. En Europa, ningún país tiene IDH bajo. En Europa, ningún país tiene IDH medio. Todos están en muy alto y alto. Ahora, ¿cuáles se ubican en la cúspide? Noruega, Suiza e Irlanda. En ese orden. ¿Y cuáles son los países de menor IDH? Moldavia, Azerbaiyán y Ucrania. Pero están en el bloque de alto. Los tres, curiosamente, ex repúblicas soviéticas. Y en el caso de Ucrania, si actualizamos, seguramente ha bajado por la guerra. Lo más probable es que Ucrania haya descendido y pueda estar en el último lugar por la guerra con Rusia. Y jóvenes, nos apartamos durante 15 minutos. Les dejo la diapositiva de recursos y economía para que la puedan leer tranquilamente. ¿Le parece? Jóvenes, nos vemos entonces, siendo las 11:55 a las 12:10. Perfecto, jóvenes. 12:10, ¿ah? Bien. Bien, jóvenes, son las 12:10 como quedamos. Vamos a reiniciar la clase. No sin antes, a ver, hacer un... Vamos a pasar una lista. A ver, digan presente para asesorarme de que están ahí en el chat. No llegan todavía, se han quedado a almorzar en su cocina. Se fueron a comprar. Ah, ya, muy bien, Milagritos. Ahí está, presente. También Andrea. Muy bien, así. Al pie del cañón, jóvenes. Así debe ser. Al pie del cañón. Marlene también. Alessandra también. Es más, fue la primerita. Todo bien. Ya. Es que podrá creer que hay jóvenes que, yo sé que no es su caso, que dado que la cámara está apagada, están en su cama, debajo de tres frazadas de tigre, envueltos cual fardo funerario Paracas,
y encima Paracas cavernas todavía, en cúbito dorsal, ¿no? Prácticamente pues en los brazos de Morfeo. Obviamente usted no hace esas cosas, ¿sí o no? Pero hay compañeros por ahí que seguramente se relajan y peor todavía un día lunes que debe comenzarse con mayor vigorosidad. Pero, bueno, jóvenes, sí, o no conoce usted, Andrea, algún compañero, ya sea de colegio de repente, o alguna persona en casa que, a pesar de ser mediodía, sigue todavía ahí en su cama, con la excusa de que hace frío. Bueno, jóvenes, hay de todo. Ah, ya, yo sé que usted jamás, pues, no usted jamás, pero hay siempre por ahí uno que otro mamífero que le gusta estar, pues, a pesar de ser mediodía, ahí envuelto entre frazadas. ¿Qué jóvenes? Al menos ya llamé su atención. Ah, bueno, si de mamíferos se trata que sea su gato o su perrito, no hay problema, ¿no? Esos mamíferos sí deberían estar ahí bien acurrucados, pero no nosotros, pues. ¿Qué jóvenes? Ya me asesoré que al menos 6 o 7 personas están vivas. Suficiente con eso. Principales recursos de economía de Europa. Agricultura y ganadería altamente tecnificada. Elevada producción de trigo, cebada, avena, centeno, maíz, papa. Está claro que la agricultura y la ganadería es intensiva. El primer sector ganadero es el vacuno. Destacan también porcinos y caprinos. Minería. Se focaliza en la extracción de hierro y carbón. Destacan Rusia, Polonia, Reino Unido y Alemania. Noruega y Rusia poseen las principales reservas de gas y petróleo, especialmente Rusia. Recuerde que Rusia es el principal abastecedor de gas natural para los europeos. Actividad forestal. Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia tienen las más grandes industrias forestales. ¿Alguno de ustedes tiene la costumbre de tener agregado en Facebook, en Instagram o, por qué no, creo que también están en TikTok, el canal estatal alemán, que usted lo identifica por el logo de color azul con letras blancas con las iniciales DW de la Dolce Welle, o más o menos se pronuncia así? Bueno, le digo porque uno de sus últimos eh, artículos, ¿sí? Y videos tratan acerca de la situación en Alemania con respecto a la calefacción. La empresa que proporciona gas, ¿no? Y el sistema de calefacción mediante el gas natural a la mayor parte de viviendas alemanas ha declarado un tope. Ninguna vivienda en Alemania puede sobrepasar los 17 grados centígrados. Y esto debido justamente a los altos costos del gas natural. Alemania y Europa en general no tienen gas, me refiero a Europa Occidental. De eso también se aprovecha Rusia. Bien, sigamos. Industria es tecnológicamente muy avanzada. Emplea el 25,4% de la P europea. Principales industrias: automotriz, siderúrgica, petroquímica, del cemento, productos químicos, farmacéuticos, equipo aeroespacial, construcción naval. Las áreas industriales abarcan extensas zonas del Reino Unido, el norte de Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Austria, el norte de Italia, el sur de Suecia, el sur de Noruega y el norte de España. Finalmente, Oceanía, el continente más pequeño de todos, inclusive tomando en cuenta la Antártida, tiene solamente 9 millones de kilómetros cuadrados. Es un continente insular, situado entre Asia y América, en pleno Océano Pacífico.
¿Por qué insular? Porque está conformado por islas y archipiélagos. Está constituido por, principalmente, Australia, a manera de gran isla, aunque recordemos que formalmente, técnicamente no lo es porque es demasiado grande. Si le preguntan cuál es la isla más grande del mundo, lo correcto es que usted responda que es Groenlandia, en América, dependencia danesa. También tenemos las islas de Nueva Guinea, la que está al norte de Australia, isla de Nueva Guinea, y al este, la de Nueva Zelanda, y miles de islas que conforman archipiélagos coralinos y volcánicos dispersos en el Pacífico. División política. Oceanía es el único continente que tiene más dependencias que países soberanos. Los países independientes son 14, en tanto que las dependencias 18. Veamos el mapa de la derecha. De color amarillo tenemos al territorio más extenso, al país más grande. ¿Cuál es? ¿Cuál es el país más grande de Oceanía? No me va a hablar de la chuleta. Ah, ya, muy bien. Australia. Luego, de color verde. ¿A quién tenemos? De color verde. En cuanto a tamaño, ¿quién destaca? Es el segundo país más desarrollado de Oceanía. En este país, también en Australia, pero más en este país, jóvenes, puede creerlo, hay más ovejas que personas. No sé si usted había escuchado ese dato. En Nueva Zelanda hay más ovejas que personas. Nueva Zelanda, con su capital, Wellington. Ya, al norte de Australia, ve una mancha azul. Al norte de Australia, ve un territorio que está de color azul. ¿Cómo se llama el estado? Es el más pobre de Oceanía. Pertenece a la Melanesia. Esa parte en diagonal es la Melanesia. El archipiélago de la Melanesia, la región de la Melanesia. ¿Cómo se llama el estado más pobre de menor IDH de Oceanía? El nombre está ahí, jóvenes. Qué raro que no lo lea. Tiene nombre compuesto. Se encuentra en la isla de Nueva Guinea, pero no ocupa la totalidad, ocupa solamente la mitad, que es la parte que está pintada de azul. Pero hasta ahora no escribe el nombre, o ya lo escribió y no lo he visto. Ah, gracias, Ángel. Papúa Nueva Guinea, capital por Moresby. Y ahí cerca a Papúa Nueva Guinea, al sur, en diagonal, Isla Salomón, Vanuatu, corresponden a la Melanesia. Al norte, Palaos, Micronesia, y las Marshall corresponden al archipiélago de Micronesia. Y los restantes, Kiribati, Nauru, Tuvalu, Samoa, Tonga, pertenecen a la Polinesia. Si no quedó claro, jóvenes, aquí está mejor. Oceanía se divide en 4 regiones. La más grande es o se llama Australasia, conformada por Australia y Nueva Zelanda. Luego tenemos a la Melanesia, como les dije, conformada por Papúa Nueva Guinea, Isla Salomón, Vanuatu y Fiji. Micronesia, conformada por Palau, Estados Federados de Micronesia o simplemente Micronesia, Islas Marshall, Nauru. Y Polinesia con Kiribati, Tuvalu, Samoa y Tonga. ¿Sí? Creo que hago una corrección. Nauru pertenece a Micronesia, por si acaso. ¿Ya? Aspectos físicos. En cuanto a relieve, los más importantes se ubican en Australia porque es más grande. Por ejemplo,
La cordillera más larga se ubica en Australia y se llama Gran Cordillera Divisoria. Su monte más alto es el Kosciuszko, pero tiene solamente 2.230 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué digo solamente 2.230? Porque en Nueva Zelanda, en sus Alpes, encontramos al monte Cook, en honor al navegante, al explorador inglés James Cook, que tiene 3.764 metros sobre el nivel del mar. O sea, una montaña de Nueva Zelanda es más alta, la montaña más alta de Nueva Zelanda tiene mayor elevación que la montaña más alta de Australia. Pero las dos tienen menor altitud que el Puncak Jaya. ¿Dónde está el Puncak Jaya o simplemente Jaya? En la cordillera de Sudirman. Tiene 4.884 metros sobre el nivel del mar y se ubica en la isla de Nueva Guinea, pero curiosamente no está en Papúa Nueva Guinea, que es un país de Oceanía, sino está en la otra mitad de la isla, que pertenece al país asiático de Indonesia. Pregunto entonces, ¿es Indonesia un país transcontinental? ¿Es Indonesia un país transcontinental? Lo es, porque ocupa la mitad de la isla de Nueva Guinea, que pertenece a Oceanía. Desiertos, todos en Australia. Victoria, que es el más grande, Arena Simpson. Mesetas, también en Australia, Kimberley, sí, así como decíamos amiga, Kimberley. Y la meseta de Atherton. Hidrografía, el río más importante de Oceanía recorre Australia en la parte sur, el río Murray-Darling. Lagos, el Eire y el Taupo. Aspectos demográficos. La población es solamente de poco más de 40 millones de habitantes. Recuerde que el Perú tiene 33 millones. O sea, la diferencia entre toda Oceanía y el Perú es poco más de 7 millones. Nada más 7 millones nos separan de Oceanía. Países más poblados. El 91% de la población de Oceanía se encuentra en Australia, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda. Especialmente Australia, que tiene 24 millones. Densidad poblacional, la más baja de los 5 continentes. 5 habitantes por kilómetro cuadrado. No lo olvida, tiene la menor densidad poblacional. Mayor densidad, Nauru, con 524 habitantes por kilómetro cuadrado. Menor densidad, dado su gran tamaño, Australia, 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Indicadores demográficos, esperanza de vida. La esperanza de vida más alta la encontramos en los dos países más industrializados, Australia y Nueva Zelanda, con 83 y 82 años respectivamente. La esperanza de vida más baja la tiene, como dijimos, el más pobre, Papúa Nueva Guinea, con 64 años. En la foto de la derecha vemos una playa paradisíaca de Papúa Nueva Guinea y a pescadores artesanales. Distribución poblacional, 75% de la población, o sea, 3/4, vive en ciudades. Las principales las encontramos en Australia. La más poblada, Sydney, que está en la foto. También destacan Melbourne, Brisbane y la capital, Canberra. En Nueva Zelanda, la más poblada es Auckland, pero la capital es Wellington. IDH. En Oceanía, solamente 3 países tienen IDH muy alto. Australia, Nueva Zelanda y un poquito más abajo, Palaos o Palau. IDH medio, Vanuatu, Isla Salomón. Son los que en IDH medio tienen el peor registro. Pero más abajo que estos se encuentra el país más pobre, el único en el bloque de IDH bajo, con 0,555 de puntaje, Papúa Nueva Guinea. Recursos y actividades. Agricultura y ganadería. En Australia, cerca de 50 millones de hectáreas se dedican al cultivo de cereales y frutas. El primer sector ganadero no es el vacuno, sino el ovino. Luego está el vacuno. En Nueva Zelanda, el sector agropecuario es similar al australiano.
En el resto de Oceanía predomina una agricultura familiar, o sea, extensiva, de caña de azúcar, cacao, café, frutas y especies. Minería. En Australia es importante la extracción de hierro, oro, plata, diamantes, cobre, estaño, plomo, bauxita, zinc y carbón. Recordemos que Australia es el primer productor de hierro. Destacan los depósitos petrolíferos en Nueva Guinea y Australia. Y sobre la actividad forestal, Australia, Papúa Nueva Guinea e Isla Salomón todavía poseen importantes hectáreas de bosques naturales. En cambio, bosques artificiales o plantados, reforestados, son importantes en Nueva Zelanda. Turismo. Destaca el turismo de playa. Las más visitadas son las de Australia, también Islas Fiji, las Islas Hawái, que es un estado de Estados Unidos, el estado número 50 en la Polinesia, Isla Salomón, en Melanesia, y Tahití, en la Polinesia francesa. Industria, solo hay desarrollo industrial en Australia y en menor medida en Nueva Zelanda. Destaca la industria siderúrgica, seguida de la química, la que produce fertilizantes, y la petroquímica, derivados del petróleo. Australia es el primer productor y exportador de lana de ovino a nivel mundial. ¿Sabe usted de la existencia de una marca, de una empresa láctea de nombre Anchor? ¿Alguna vez buscando lácteos en el supermercado se encontró con la marca Anchor? Me imagino que la mayoría conoce la marca Anchor. Bueno, Anchor no es peruana, no es argentina, no es brasileña, no es uruguaya, no es alemana, suiza, ni estadounidense. ¿De dónde es Anchor? De Nueva Zelanda. Bien, ejercicio número 1. Jóvenes, se le pide ordenar de norte a sur los relieves que aparecen en la lista. Jóvenes, de norte a sur, ¿con quién comenzamos? Con una cordillera ubicada en Marruecos, en el norte. ¿Cómo se llama? En Marruecos, en el noroeste, Montes Atlas. Primero sería Montes Atlas. 3. ¿Quién le sigue? ¿El Sahara o el Rif? Estamos de norte a sur. ¿Qué le sigue, jóvenes? ¿El Sahara o el Rif? El desierto del Sahara. Luego sería 2. Al sur, bueno, para ser más exactos, en el centro sureste, el Gran Valle del Rif. Y el lugar más al sur se encuentra en Sudáfrica, los montes Drakensberg o Montes Dragones. 4, jóvenes. ¿Hay clave o no hay clave? Debería haber una que diga 3, 2, 1, 4. ¿Hay o no hay? 3, 2, 1, 4, por supuesto. La clave es la letra C. Muy bien, Ángel. 2. Ya, de frente. Veamos el mapa. ¿Cuál es Rusia? ¿El país de naranja o de verde? El de verde, gigante, ¿no? Y eso que está incompleto, ¿ah? Y de naranjita, ¿quién aparece? El país con el cual tiene actualmente una guerra. Ucrania. Leamos la pregunta entonces. En el siguiente mapa podemos identificar los territorios de Ucrania, naranja, y Rusia, verde. Países que desde inicios de año, febrero para ser más exactos, tienen un conflicto bélico de repercusiones mundiales. Pregunto, ¿esas repercusiones han afectado al Perú? Por supuesto. El alto costo de los alimentos tiene que ver también con el alto costo de los fertilizantes. Ucrania y Rusia son los principales productores de fertilizantes, de urea, y también tendrá que ver también con el precio del petróleo que se disparó. También tiene que ver con eso. Rusia es uno de los principales productores de petróleo. Y la zona en común,
¿No es acaso una zona de praderas frías llamadas estepas, donde se siembra trigo y cebada? ¿No es acaso la principal zona productora de cebada a nivel mundial? También. ¿No llegó a estar el pan cerca de su casa a 3 por un sol? ¿En su barrio llegó ese precio alguna vez? ¿Tres panes por un sol? ¿O siempre se quedó en 4 por un sol? Bueno, todo lo que he mencionado son consecuencias directas o indirectas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Con respecto a estos estados, ¿verdadero o falso? A ver, jóvenes, presta atención. Uno, ambos estados comparten costas en el mar Caspio. Mire el mapa. Usted observa que tanto Ucrania como Rusia comparten costas en una masa de agua. ¿Es esa masa de agua compartida el mar Caspio? No. Ese es el mar Negro. El lago mar Caspio aparece al borde. Pregunto, si el mar Caspio es el lago que aparece en el borde, casi acabando el mapa, por el lado oriental, el mar Caspio se encuentra, el mar Caspio baña las costas de Ucrania. No, la primera es falsa, solamente Rusia. Entre los dos, solamente Rusia. Lo que sí es correcto, que ambos comparten costas en el Mar Negro. Dos, Ucrania limita en su sector meridional, o sea, sur, con el Mar Negro. Eso sí es, la dos sí es verdadera. Tres, Rusia y Ucrania son países transcontinentales, o sea, euroasiáticos. Falso. Solamente Rusia, Ucrania no. De los dos, solo Rusia. Cuatro, tienen como frontera natural, o sea, Ucrania y Rusia están separadas por los montes Urales, por la divisoria de aguas de los montes Urales. ¿Verdadero o falso? Falso. Los montes Urales separan Europa de Asia. Por último, parten a Rusia en dos, pero no son frontera entre Ucrania y Rusia. La cuarta también es falsa. Por tanto, ¿qué marcamos? Una clave que diga falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, falso. ¿Nos da qué letra? La D. Vamos por la 3. La barrera de los arrecifes de coral, localizada en la zona nororiental de Australia, es uno de los ecosistemas más amenazados por la acción antropogénica, o sea, la acción humana. Sin embargo, la UNESCO ha manifestado que pueden existir zonas desconocidas a mayor profundidad que contengan dicho recurso, como se ha podido hallar frente a las costas de Tahití, que es la isla más grande de la Polinesia francesa, y en los alrededores de las Islas Cook. Según lo descrito y visualizando el mapa político de Oceanía, determine los enunciados correctos. Y a la primera, las Islas Cook forman parte de la región polinesia del referido continente. Verdadero. Como dice la información, está próxima a la Polinesia francesa, o sea, es parte de una región más grande llamada Polinesia. Y también eso se aprecia en el mapa. Dos, la barrera de arrecifes de coral que se encuentra en las costas de Australia se ubica en el hemisferio occidental. Pregunto yo, si nos guiamos en el meridiano de Greenwich, ¿Australia pertenece a qué hemisferio? ¿Occidental u oriental, jóvenes? Australia, Nueva Zelanda, China, Japón pertenecen al hemisferio oriental. Y aquí dice occidental. La segunda, por tanto, es falsa. Tres, las especies mencionadas, o sea, los corales, protegen las costas del Océano Pacífico y la erosión. Esa es la importancia ecológica de los corales. Protegen a las costas de la erosión marina. Verdadero. Y la cuatro, la isla de Tahití forma parte de un estado insular independiente y soberano. Tahití forma parte de la Polinesia francesa, jóvenes, con ese nombre, así como Guayana francesa. ¿La Polinesia francesa será un estado soberano? Falso. Es una dependencia de
Obviamente, Francia. La cuarta es falsa. Por tanto, son correctas solamente 1 y 3. Si solamente son correctas 1 y 3, la clave es la letra B. Y 4, relacione África con ¿cuál? África presenta el mayor índice en tasas de natalidad y fecundidad. 1 con C. 2, Europa con la A recibe la mayor migración de países en vías de desarrollo, especialmente del occidente asiático y del norte de África. 3, lo vimos, Oceanía presenta la menor densidad poblacional con la B. Y Asia registra el mayor porcentaje de población absoluta. 4 con la D. ¿Hay clave o no hay clave? Por supuesto. La clave es la letra A. Si no copió, ahí están. 1C, 2D, 3B y 4A. Mis jóvenes, vamos ahora a compartir nuestro material de educación cívica. La semana pasada culminamos los últimos organismos constitucionales autónomos, los correspondientes al sistema electoral. ¿Recuerda? La OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, eh, el RENIEC, entre otros. A ver, paciencia y buen humor, un favor, jóvenes. Estoy ubicando el material, por favor. Esperemos un rato, por favor. Parece que, bueno, diríamos que el archivo se me ha traspapelado. No lo encuentro. Pero les informo más o menos del tema. Vamos a hablar el día de hoy sobre el SINAGER. ¿Alguien sabe qué significan las siglas SINAGER? SINAGER, especialmente la última parte, GRD. SINAGER son las siglas del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Pero antes de hablar del SINAGER, y ese es el gran cambio de esta semana con respecto a otros ciclos, vamos a hablar en general del Sistema Nacional de Defensa o Sistema de Defensa Nacional. Bien, ya lo ubiqué, jóvenes, no hay problema. Estaba por ahí escondido. Ahora sí. ¿Me confirma, por favor, si se está observando la diapositiva? Gracias, Andrea. Gracias, Milagro. Se ve. Sí, me estaba asustando, no lo había encontrado. Creo que la había rotulado con otro, con otro nombre. Bien. Ah, retrocedo una más. ¿Ya? Igual hay que retroceder. Una diapositiva. Ya, ahí está, la carátula. Sistema de Seguridad y Defensa Nacional. Primero hablaremos sobre este macrosistema y luego hablaremos sobre ya propiamente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y en la última parte el rol constitucional que cumplen tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional del Perú. A ver, algunos datos sobre estas instituciones. Jóvenes, las Fuerzas Armadas están conformadas por ¿cuántas armas?
Recuerde, hay que defender la soberanía por tierra, mar y aire. Sí, pero vamos por partes. Solamente las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Son tres, ¿correcto? El Ejército del Perú, la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra del Perú. Muchos dirán, profe, pero se sobreentiende. Pero ese es su nombre completo. ¿Ya? O si gusta ya, resumiendo, el Ejército, la FAP y la Marina. La Policía Nacional del Perú no es parte de las Fuerzas Armadas, es otra institución. Algunas analogías entre ambas instituciones. ¿Cuál de las dos coordina con el Ministerio de Defensa? ¿Las Fuerzas Armadas o la PNP? Las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál es su principal función? Defender la soberanía nacional. En cambio, ¿cuál es la principal función de la Policía Nacional del Perú? ¿Defendernos en caso de guerra? No, sino mantener el orden interno y dentro de ello, por ejemplo, combatir la delincuencia. ¿O acaso es una función es una función según nuestra Constitución que las Fuerzas Armadas combatan la delincuencia? ¿Es función de los militares acabar con la delincuencia? No, aunque muchas personas, cuando son encuestadas, dicen que los militares deberían también colaborar con la PNP. Bueno, no es su función, según la Constitución. Profe, pero yo recuerdo que en la época de Vizcarra, cuando comenzó la pandemia, ¿acaso no estaban los militares patrullando? Eso es correcto. Y de eso también hablaremos en la parte final. Hay un artículo de la Constitución donde se permite establecer regímenes de excepción. Correcto. Uno de esos regímenes de excepción es el estado de emergencia. Cuando se decreta estado de emergencia, el presidente, si así lo cree conveniente, puede autorizar a los militares, a las Fuerzas Armadas, a colaborar con la PNP, que es lo que usted vio en las imágenes de los noticieros. Estaban en las calles, pero eso es en estado de emergencia. Y ojo, tampoco es una obligación que tengan que hacerlo. O sea, el hecho de que se decrete estado de emergencia no es sinónimo de que los militares salen a patrullar. Tiene todavía que ser decisión del presidente, de las altas autoridades del Ejecutivo. Por lo general, se da, ¿no? Se da. Bien. Y ya que estoy hablando de regímenes de excepción, como el estado de emergencia, ¿cuál es el otro que usted no conoce? Porque nunca se ha decretado, al menos desde que usted está vivo. Correcto, Carmen. El otro régimen de excepción es el estado de sitio, que en otros países llaman, como en Ucrania, estado de guerra. ¿Cuál de los dos nombres ha escuchado más en las películas? ¿Estado de sitio o estado de guerra? Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado más en documentales, en reportajes o hasta en películas, estado de guerra. Bueno, eso que usted ha visto en televisión, en el cine, en el Perú se llama estado de sitio, pero tiene las mismas características del estado de guerra. ¿Por qué?
porque se decreta el estado de sitio cuando el país es víctima de una invasión externa o hay guerra con otro país o también guerra civil, o sea, guerra interna. Entonces, jóvenes, ¿qué es más probable en el tiempo? ¿Que se decrete estado de emergencia o estado de sitio? Tomando en cuenta las causales. Tomando en cuenta las causales, es más probable que sean decretados estados de emergencia. Tanto así que desde que usted existe, no ha sido decretado ni un estado de sitio. Es más, y no se burle, por favor, ¿ah? Desde que yo tengo uso de razón, tampoco he contemplado un estado de sitio. Y algunos dirán, profesor, ¿cómo que no? Yo me imagino que tiene, seguramente vivió los aciagos años del terrorismo, entre 1980 y el año 2000 especialmente. Ya, es verdad. Yo soy de esa generación, de los coches bombas, de los apagones, de los perros colgados en los postes del centro de Lima, de mi alma mater San Marcos, pintarrajeada por todos lados, con lemas senderistas. Sí, es verdad. Pero, a ver, una pregunta así bien eh, interesante. ¿Por qué cree usted que en los peores años, ¿no?, de la barbarie terrorista de la cual fuimos víctimas, nunca se decretó el estado de sitio? Porque, repito, las causales son tres. Invasión externa. ¿Fue el caso, jóvenes? En los 80s y 90s, ¿el Perú fue víctima de una invasión externa? No. Descartado una opción. Guerra con otro país. ¿Fue el caso? Guerra con otro país. Tampoco. Sendero no era un país, no era un estado. La tercera, profe, sí, seguramente. Te dijo guerra civil, guerra interna. ¿Podemos llamar guerra civil a lo ocurrido en el Perú en los 80s y 90s del siglo pasado? ¿Qué dice usted? A ver, anímese. ¿Fue o no fue guerra civil? Jóvenes, este tema es muy controversial, le diré, ¿eh? Tema muy picante. Si estuviéramos en una red social en vivo, ya me imagino estaría ya ahorita por los 4.000, 5.000 reacciones y comentarios al respecto. Y eso que hasta ahora no he hecho nada ni bueno ni malo, ¿eh? Solamente estoy describiendo lo que ocurre en el Perú. Pero usted también no se anima a escribir nada, ¿no? Bueno, jóvenes, rápidamente, no fue una guerra civil, pues, ¿ya? Recuerde eso, no fue, lo que hubo en el Perú no fue guerra civil. Además, considerar guerra civil era considerar a los grupos terroristas como si fueran un ejército más regular, cuando no lo fueron. Bien, espero que esto último haya quedado claro acerca de las diferencias. ¿Entendió entonces la principal diferencia entre el estado de emergencia y el estado de sitio? Diga que sí, por favor, si no, pensaré que en vano he puesto tantos ejemplos. Perfecto. Muy bien. No esperaba menos de ustedes, jóvenes. Ahora sí, puedo avanzar. Ya. ¿Qué es el Sistema de Seguridad y Defensa Nacional? Conjunto interrelacionado de principios, normas, procesos, instrumentos, instituciones, mediante el cual se organizan las actividades de la seguridad y defensa nacional para garantizar la defensa de la persona humana, la soberanía, independencia e integridad territorial, así como la protección de los intereses nacionales.
El sistema de defensa nacional es dirigido por el presidente de la República, en su condición no de jefe de gobierno, sino de jefe de Estado. Componentes. 3. El ente rector es el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el COSEDENA, y es presidido por el presidente, como dijimos. Segundo componente, la DINI. Profe, ¿qué es eso? DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Aunque usted lo conoce más por su nombre en la época de Fujimori. ¿Escuchó usted alguna vez algo sobre la salita del zinc? ¿Recuerda algún comentario o lectura sobre la salita del zinc? Profe, ¿zinc? S-I-N, zinc. Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Quién lo lideraba? El que ahora está preso. El asesor de Fujimori. El que en esa salita le entregaba rumas de billetes a empresarios, dueños de televisoras, congresistas y otros más. Vladimiro Montesinos. Bueno, luego de la caída de Fujimori, esta institución fue reestructurada y actualmente llega a nosotros con el nombre de Dirección Nacional de Inteligencia, ente rector del Sistema de Inteligencia Nacional. ¿Y por qué es importante la inteligencia? Porque identifica las amenazas que confronta la seguridad nacional. Jóvenes, dentro de las actividades de inteligencia estarán las de espionaje. El espionaje es una actividad propia de las agencias de inteligencia. Correcto, por supuesto, el espionaje y el contraespionaje. Ahora dígame, usted que ha visto un montón de películas y documentales, ¿qué agencias llevaron el espionaje y el contraespionaje al máximo nivel? Eso fue durante la Guerra Fría. Nombre de la agencia estadounidense, la famosa CIA, claro, la CIA. Y nombre de la agencia soviética, ¿recuerda las siglas? 3 letras también. KGB. ¿Te suena? La KGB. Bueno, jóvenes, nosotros tenemos a la DINI. También componen este sistema los ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y locales. Ahora sí, jóvenes, hablemos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el SINAGER, que es un sistema interinstitucional, descentralizado, participativo, sinérgico, transversal. Finalidad: identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos, preparación y atención ante situaciones de desastres. Jóvenes, contemplemos el gráfico de la derecha y dígame, ¿quién aparece en la cúspide de esta estructura? Es el ente rector del SINAGER. La presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, es el ente rector. La PCM es la que convoca al CONAGER, que veremos más adelante, es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Pero tanto la PCM como el CONAGER, especialmente la PCM, tienen como pilares a 2 organismos técnicos que lo asesoran. ¿Cuáles son estos 2 órganos que asesoran a la PCM? El CENEPRED y el INDECI. Dígame, ¿cuál de los dos es más conocido? ¿CENEPRED o INDECI? ¿Cuál es más conocido? ¿Quién llevó a cabo el simulacro en su colegio? ¿Quién le repartió su mochila de emergencia? ¿Quién le mandó mensajes para recordar el simulacro? El INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. Y dígame, contésteme con la verdad, ¿sabía usted de la existencia del otro órgano llamado CENEPRED?
A ver, la verdad. ¿Sabía usted de la existencia del CENEPRED? Shari dice que no, no se sienta mal. ¿Alguien más? Asumo que los que no escriben sí lo habían escuchado. Alessandra tampoco, correcto. Ángel tampoco. Aunque alguien diría, profe, pero usted dice que no me sienta mal, pero sí, me siento algo mal. Cómo no sé nada del CENEPRED? Porque yo veo, profesor, en estructura que está al mismo nivel que INDECI. Por tanto, debe ser igual de importante. Y lo es, jóvenes. Si es tan importante, ¿por qué sabemos poco o nada del CENEPRED? Le diré la razón. Es que en el Perú, jóvenes, prima, predomina más una cultura con respecto a desastres, preventiva o reactiva. ¿Cómo somos la mayor parte de peruanos ante el riesgo de desastres? Somos más reactivos y por si acaso no voy a criticar ese componente de la gestión. Es importante reaccionar ante un desastre. Si no, desaparecemos de la faz de la tierra. Pero jóvenes, una vez que ya fue reducido, una vez que ya desapareció el riesgo de desastres, ya pasó un mes del terremoto, ya pasó un mes del Huayco y digamos que todo volvió a la normalidad. Deberíamos esperar que nos agarre prácticamente de imprevisto otro terremoto, otra inundación, otro huaico, otro aluvión, otra erupción volcánica, otro incendio forestal. No, pregunto, en ese momento de calma que regresa, ¿no deberíamos acaso hacer un estudio, una prospección y identificar cuáles fueron las causales que generaron tantas muertes, tanta destrucción? ¿No deberíamos acaso entonces también sumar a la gestión reactiva una gestión preventiva? ¿Qué cree usted? ¿No nos ahorraríamos bastante dinero y especialmente vidas si tuviéramos también una cultura preventiva? Yo creo que sí. Bueno, jóvenes, de eso se encarga el CENEPRED. Jóvenes, ¿se entendió la diferencia entonces? ¿No se entendió? Se entendió. No se preocupe. Más adelante veremos más información sobre los dos. No se preocupe, ahí no lo he dejado, sino que quería establecer primero claramente la diferencia. Sigo avanzando. Bueno, hablé acerca del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Es el órgano de máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica. La PCM, que es el ente rector, convoca al CONAGER. La PCM propone la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. La PCM integra los esfuerzos para garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos y técnicos. La PCM implementa acciones para una adecuada articulación entre el CENEPRED y el INDECI. Ahora, ¿qué hace el CONAGER? Realiza el seguimiento de la Política Nacional GRD, o sea, de gestión de riesgo del desastre, y toma medidas para su adecuado financiamiento. ¿Quién integra el CONAGER? El presidente de la República, quien lo preside, y los ministros de las siguientes carteras: Economía y Finanzas, Defensa, Salud, Educación, Interior, del Ambiente, de Desarrollo, Agrícola, Transporte y Vivienda. Órganos técnicos, lo que le decía, comencemos con el CENEPRED, responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Pero, ¿en qué procesos? En estos 4 procesos: estimación, prevención, reducción y reconstrucción. Funciones: asesorar y proponer al ente rector, que es la PCM, el contenido de la Política Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Establecer indicadores de gestión. Escuche bien, ¿ah? Prospectiva y correctiva. Prospectiva y correctiva. Brindar asesoría técnica al gobierno en sus 3 niveles. Generar una cultura de prevención, lo que le decía.
Ahora, INDECI, responsable de coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación de la política nacional y el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Pero en qué procesos? Preparación, respuesta y rehabilitación, o sea, gestión reactiva. Funciones: asesorar al ente rector, que es la PCM, la normativa que asegure los procesos técnicos y administrativos, brindar asistencia técnica, subraye, en la gestión reactiva, INDECI, gestión reactiva del riesgo de desastres, supervisar, hacer seguimiento y evaluar la implementación de los procesos, promover la instalación y actualización de los sistemas de alerta temprana, que es lo que se está últimamente implementando, coordinar la respuesta ante desastres, apoyar y facilitar la acción conjunta de los actores que participan en el proceso de respuesta en el COEN. ¿Qué es el COEN? El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. Ahí podemos ver en las imágenes la mochila de emergencia y la ejecución de simulacros como parte de las funciones de INDECI. Los componentes de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres son tres. Gestión prospectiva, a cargo de CENEPRED. Interviene sobre el riesgo aún no existente. Por ejemplo, normas y regulaciones, planes de ordenamiento territorial. Gestión correctiva, también a cargo de CENEPRED. Interviene para reducir el riesgo existente. Ejemplo, reubicación de comunidades en riesgo, reforzamiento de construcciones. Y lo último, a cargo de INDECI, gestión reactiva, interviene sobre el riesgo no reducido. Ejemplo, medidas que incrementen la resiliencia, sistema de alerta temprana, preparación para la respuesta. Los 7 procesos de gestión del riesgo de desastre se dan de la siguiente manera. 1, estimación de riesgo. 2, prevención. 3, reducción. Estos 3 a cargo de CENEPRED como parte de la gestión prospectiva y correctiva. 4, preparación ante el desastre. Mire, luego ocurre el desastre, el terremoto. Ocurrió el desastre. 5, respuesta. Y 6, rehabilitación. Estos 3 procesos, preparación, respuesta y rehabilitación, los hace el INDECI como parte de la gestión reactiva. Y lo último, 7, la reconstrucción está a cargo del CENEPRED. Ahí puede tomar un pantallazo sobre la labor de los COEN, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. La sede del COEN es el Ministerio de Defensa. De esto ya habíamos hablado al inicio. Fuerzas Armadas del Perú, finalidad primordial, garantizar la independencia, soberanía y la integridad territorial. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, o sea, no pueden intervenir en política y están subordinadas al poder constitucional. Están conformadas por el Ejército, la FAP y la Marina. El presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, también lo es de la PNP. Ahora, la Policía Nacional del Perú forma parte de la estructura orgánica del Ministerio del Interior. Finalidad: garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Funciones: organiza el patrullaje integrado como parte del plan de seguridad ciudadana. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Vigila y controla las fronteras. Previene, investiga y combate la delincuencia. Y lo último, los 2 regímenes de excepción. El estado de emergencia, primera columna, el estado de sitio, para que tome el apunte respectivo. ¿Lo está haciendo? Antes de cambiar, recordar que esto aparece en el artículo 137 de la Constitución Política del Perú, que dice: el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción. Profe, los derechos humanos, bueno, en los estados de emergencia se puede restringir ciertos derechos como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión, pero no se puede desterrar a nadie. En cambio, en el estado de sitio y en todos los lados, es al revés. Los únicos derechos que se podrían respetar son los siguientes: derecho a la vida, o sea, no lo van a matar; derecho a la integridad personal;
no lo van a torturar, derecho a la libertad de conciencia y religión, al nombre y a la identidad y a la nacionalidad. Profe, y el resto de derechos podrían ser vulnerados porque es estado de sitio. La vigencia, ahí está la diferencia, y el control interno. Bien, jóvenes, les dicto rápidamente las claves. En la 1, la clave correcta es la letra B. Usted relaciona y le saldrá 1B, 2C, 3A. ¿Sí? 2. Teniendo en cuenta la gestión del riesgo de desastres, identifique los enunciados correctos luego de observar e interpretar la siguiente fotografía. Se nota ahí que el desastre ya ocurrió y no ha sido reducido. En la 2 marcamos la D, 2 y 3. El órgano ejecutor involucrado es el INDECI, 2 y 3. La respuesta es el proceso que se está ejecutando oportunamente por INDECI, sí. Pero si no puede ser la 1, la 1 dice, el componente de gestión que se está desarrollando es la prospectiva. ¿Verdadero? Falso, es la reactiva. Se está reaccionando el desastre. Entonces sería en la 2, la B. La D, disculpe, la D. 2 y 3. 2, la D. 3, marcamos la A. Falso, verdadero, verdadero, falso. Sobre el centro, sobre el CENEPRED, ¿no? Sobre el CENEPRED. Son correctas 2 y 3. La prevención permite declarar zonas de muy alto riesgo no mitigado y fajas marginales en las riberas de los ríos. Y 3, la reducción involucra tareas como la implementación de defensas ribereñas y descolmatación de cauces. Esas son las verdaderas. 3, la A. Y la última, jóvenes. Nos despedimos con la última semana de dictado de un tema de clases, porque la próxima repaso. Ejercicio 4 nos piden identificar los enunciados correctos acerca del estado de emergencia decretado por la pandemia. Y la 4 es la letra B. 1, 2 y 3. ¿Son correctas? 1, 2 y 3. La falsa es la 4 que dice, la Policía Nacional detiene e inicia acción penal contra los ciudadanos que infringen las restricciones. Bueno, detener puede ser, pero pregunto yo, ¿la PNP está facultada para iniciar la acción penal? Falso. Eso lo hace el Ministerio Público, no la PNP. Las demás son correctas. 4, entonces la letra B, 1, 2 y 3. Si no logro copiar, ahí están las claves, jóvenes. 1B, 2D, 3A y 4B. Y jóvenes, llegamos a la parte final. Voy a dejar de compartir. Ya está. Y jóvenes, nos vemos entonces por última vez la próxima semana. Sí, jóvenes, llegamos a la parte final. Cuídense mucho, que tenga un buen almuerzo y guarde bastantes fuerzas para la próxima semana. Cuídense, nos vemos. Chao.